particular nunca pensé que iba a haber el triunfo. ¿Sí? Y después del 19 yo decía, yo estoy viviendo de prestado. ¡Viva Nicaragua libre! Y los rostros de la gente impresionaban, eran unos rostros iluminados por la esperanza. Hoy tenemos por delante las tareas de la reconstrucción nacional. Era de alegría inmensa, era una gran celebración, eran abrazos con gente que ni conocías, ¿verdad? Pero que estábamos compartiendo la misma alegría. Alístate en la Guardia Nacional. Aquí Nicaragua libre. Durante la administración de los gobiernos liberales nacionalistas, Nicaragua ha experimentado un poderoso impulso en el campo de sus finanzas. Los sólidos y numerosos centros económicos que actúan en el país demuestran que el proceso de expansión nacional es uno de los más notables que existen en América Latina. Nicaragua tuvo durante poco más de 2 décadas, a partir del año 50, un notable crecimiento económico. El crecimiento promedio de la economía durante esos 20, 22, 23 años, hasta el terremoto, fue alrededor del 6,5%, es decir, una tasa de crecimiento que hoy se consideraría equivalente a la del milagro del este asiático. Hubo un gran crecimiento económico y un gran aumento en el nivel de bienestar de un sector de la población. El gran problema que tuvo eso fue que todos los réditos de la prosperidad estaban concentrados en la familia Somoza y en algunos grupos económicos, y que la clase media era muy pequeña. La verdad es que la inmensa mayoría de la gente veía que muchos prosperaban o que algunos prosperaban y ellos se quedaban siempre estancados. Con Somoza, forever. No estaba entre sus planes seguir el juego democrático de la alternancia en el poder. Sí, podía haber alternancia, pero al interno de la familia, y es claro, es decir, la presidencia del viejo Somoza García, luego la presidencia de Luis Somoza, y luego la presidencia de Anastasio de Tacho II. Y de hecho también ya incluso para 77, 78, 79, se está preparando la sucesión con el Chihuín, el hijo de Somoza II. Aquí la gente que mandaba era la que tenía un casco y un Garand en la ciudad y en el campo. Un general ganaba 1.200 córdobas, pero ese general era millonario y el coronel era millonario, y hasta el sargentito que andaba en el barrio, que tenía la pulpería y era el hombre que sacaba a los presos del vecindario y todo eso tenían poder alrededor de ese inmenso aparato de corrupción paralelo al gobierno que tenía el somocismo. Todos los muertos de enero, ya la sangre queda simplemente lavada sobre la avenida Roosevelt en Managua, y es un sacrificio en vano, y realmente de ahí en adelante ya no se vuelve a hacer ningún intento, sobre todo porque el sistema político era un sistema político bipartidista. El antecedente, yo diría, político remoto que explica el fin de la dictadura fue el pacto de Agüero con Somoza, que se materializó para todos los efectos allá por el año 71, porque agotó los espacios de lucha política contra Somoza. Hay varios factores. Es decir, primero, el factor más grande, creo yo, fue el mucho Somoza, mucho tiempo. La reelección de Thatcher gracias al pacto con Agüero, que se cambió la Constitución, que no había reelección, ¿verdad? El hecho que forme la EBI y que en vez de poner otro oficial ponga a su hijo, piensa que se va a repetir la historia de padre e hijo. Pero después hay un hecho con consecuencias socioeconómicas y políticas que en mi opinión es un gran factor explicativo de la crisis de la dictadura, y fue el terremoto. Mayday, esta es Managua, Delta Alfa hablando. En la ciudad de Managua a las 12:30 hubo un terremoto. La ciudad está en tinieblas, solamente se pueden apreciar las lenguas de fuego provocadas por el terremoto. A quien más golpeó fue a los sectores de clase media, porque Somoza, que llamó al terremoto la revolución de las oportunidades, empezó a desplazar a sectores empresariales de las oportunidades generadas por el terremoto en términos de inversión. Se expandió en el sector de la construcción, se expandió en el sector financiero, es decir, fue más allá de utilizar los instrumentos estatales
y montó una competencia directa a los sectores empresariales y una competencia desleal. Tenemos 16 presos del frente, ¿verdad? Entre ellos hay muchos cuadros buenos, cuadros de dirección y cuadros intermedios, con mucha capacidad organizativa. Por eso se organiza lo que se conoció el mundo como la operación del 27 de diciembre. No era la casa de Chimacastillo el objetivo inicial. No se sabía siquiera si allí iba a haber una fiesta. La acción estaba planificada para realizarse un mes antes, en una embajada. Llegamos en los 2 taxis, atestados los 2 taxis, pues, porque éramos 13, ¿no? 7 en un taxi, 6 en otro. Nos topamos con patrullas de la policía. Y bajamos, en cuanto llegamos frente a la casa, abrimos las puertas y empezamos a disparar. Me encontré ahí durante el asalto, pues, ¿verdad? A algunos personajes conocidos socialmente, ¿verdad? De años anteriores, pues, ¿no? Gente que yo conocía, amigos de mis padres, pues, ¿no? Algunos, incluso profesores míos que habían sido en la universidad. Había siempre una intención muy clara de lo que prevalecía allí era la acción de la organización como tal y no los protagonismos individuales. Salimos y nos fuimos y salimos en el avión y aún en Cuba nos bajamos en el avión con la máscara puesta. Fue el fin de la etapa de la acumulación en silencio y el inicio de una nueva etapa, lo que yo le llamo, o sea, la etapa de la insurrección indefinida, o sea, una insurrección que realmente terminó hasta la derrota de la dictadura el 19 de julio del 79. La represión que se va produciendo en los campos de concentración que inauguran en Guaslala y en Río Blanco, donde se dieron todas las atrocidades de esos años, a partir del 27 de diciembre del 74. Y se monta un consejo de guerra. Y lo curioso es que el 90% de los campesinos, y te digo, desfilaron más de 400 ahí, campesinos, que los llevan ahí detenidos por colaborar con la guerrilla, eran de origen conservador. Se había quitado totalmente la pared que detenía ese sector tradicionalmente antisomocista, que mantenía su fidelidad a la oposición tradicional que desaparecía con Agüero, se fue incorporando. Que en noviembre del 76 había ganado la elección de Estados Unidos Jimmy Carter, el presidente Carter, que esbozó una política de distanciamiento con todos los regímenes que violaban los derechos humanos y abrió espacios mayores, pues, para la oposición a Somoza. Carter le falló a Somoza en varias cosas, le mandó una carta alabándole sus derechos humanos, ¿verdad? Carta que el presidente Somoza se la enseñó a Carlos Andrés Pérez en Orfila, ¿verdad? Y que de nada sirvió. Carter se planteó el somocismo sin Somoza, nunca se planteó la destrucción de la Guardia Nacional, sino simplemente la remoción de Somoza para que hubiera una transición, pero que fuera favorable a los intereses norteamericanos. Eso ya no se pudo dar. En muchos sentidos, la revolución sandinista es producto de la mala política norteamericana. Al haber apoyado a Somoza más de 45 años, Somoza eliminó lo que hubiera sido una oposición cívica real, de manera que en 79 Carter busca un punto medio y no lo encuentra. Aquí el momento en que los miembros del grupo de los 12 se dirigían a abordar el avión que los trajo a Nicaragua a la 1:35 de la tarde de hoy. Los 12, como grupo, podríamos decir que tuvo un origen en una idea de Carlos Fonseca. Él decía de que habría que hacer una gran unidad nacional en Nicaragua para poder derrotar a la dictadura y que era importante que participaran todos los sectores en esa gran alianza. Luego esa idea la desarrolló Daniel Ortega y convocó a un grupo de personas que, teniendo pues en la sociedad algún papel que pudiera dar como cierta confianza si apoyaban la revolución. En octubre del 77 lo que se logra, atacando los cuarteles, conquistar armamento, conquistar adeptos y reclutar guerrilleros y conformar destacamentos de combate. Eso es lo que nosotros hacemos en el Jícaro y es lo que vamos haciendo en toda la parte norte. El ataque a Masaya fue una conmoción
en Nicaragua porque fue a 30 kilómetros de la capital. El de San Carlos fue un éxito, pero en la retirada tuvieron pérdida, porque el hecho era quedarse insurreccionando a la población, pero no habían todas las condiciones todavía. El infarto de Somoza es en julio del 77. Hay una comisión de un diálogo nacional, donde están los obispos, 3 obispos, el obispo de Juigalpa, el obispo de León y el obispo de Managua, el cardenal, y donde estamos el doctor Félix Esteban Guandique y estoy yo como presidente del COSEP. Y el emplazamiento a Somoza, ya Somoza debilitado por su salud, un emplazamiento a Somoza, busquemos un diálogo para salir de Somoza. Y gente del sector privado, tan importante como don Alfredo Pelas y don Eduardo Montealegre Callejas, emplazan a Somoza para que se vaya, pero lo que se pretende ahí es una transición. El Frente opta por otra posición. No queremos somocismo sin Somoza. Y entonces hay una contraposición. En esta situación se da el asesinato de Pedro. El incidente de Chamorro ha afectado evidentemente al país. Por supuesto. ¿Le entristece su muerte? Claro, yo soy un político. También podrían matarme a mí, ¿sabe? Yo también soy un ser humano. Lo tomó muy mal, lo tomó como que era un complot que le iba a perjudicar a él, ¿verdad? Porque él no estoy seguro que no tuvo nada que ver, ¿verdad? Eso fueron, quién sabe quién, pues el que mencionamos con los demás, alguien les pagó, alguien lo hizo, nunca se supo, ¿verdad? Pero Somoza lo tomó muy mal, es decir, quería inmediatamente que se arreglara y se viera quién era, porque él sabía que políticamente le iba a perjudicar a él. Mientras las calles del sector del barrio Las Palmas y del cementerio se congestionaron de gente, el resto de la ciudad presentó un aspecto de semiparalización. El asesinato de Pedro llega a convencer al sector privado de que Somoza es un obstáculo y hay que salir de él. Y hay que salir de él inclusive por una vía que monta una huelga general donde el sector privado juega un factor determinante, insurrecciones populares en las ciudades que no se habían dado hasta la muerte de Pedro Joaquín. El asesinato de Pedro, ya digamos, es que hay un montón de gasolina que está saliendo sobre una enorme superficie y alguien llega a pegarle un fósforo. Y eso es tan gráfico de pegar el fósforo que se le pegó el fósforo a gran parte de la carretera norte. Nosotros sabíamos que iba a haber un intento de toma del palacio de parte de un comando. Nos lo había informado la CIA. Por esa razón, nosotros teníamos en el Palacio Nacional 50 hombres de la EVI y de las Boinas Verdes especialmente puestos donde no hubiera entrado un alma, con bazooka, con ametralladora, con bombas lacrimógenas, con todo. Y llegaban siempre que había sesión del Congreso. ¿Qué pasó? No llegaron ese día. El que hace una operación de ese tipo tiene que estar dispuesto a todo, si no es un disparate. Es decir, si no vas con la disposición de hacer cualquier cosa para que tenga éxito, entonces seguramente vas a fracasar, ¿verdad? Y yo comencé la sesión y cuando entró el comando de Edén Pastora, el comando de Cero, que disparó, yo estaba hablando con el embajador americano, estaba de pie y me pegó un refilén en la cabeza y sangré que dio gusto porque dicen que el cuero cabelludo sangra mucho. Entonces yo creí que era la guardia que llegaba, ¿verdad? Y entonces fue que Edén me dijo, no, me hice el Frente Sandinista y sacó los pañuelos. Oímos por el radio que la guardia estaba pidiendo más pintura, lo que quería decir más tiros, más balas. Y entonces nosotros nos dimos cuenta que en ese momento ya estaban listos para asaltar el palacio. La primera vez que estaba en la casa de Chema Castillo, Somoza estaba más duro, una negociación más difícil, más complicada y él mucho más fuerte. Y en esta segunda negociación no tenía la misma dureza, estaba preocupado. Y aparentemente la dictadura no daba
cara de querer negociar hasta que estuvo completamente convencido de que no tenía remedio. Dora María se está quedando dormida y se le chorrea la carabina M2 por las piernas y se despierta, contestándome, hablando. Entonces me di cuenta de que estaban cansados y pensando sobre este tema, yo me di cuenta que también yo estaba cansado porque no logré darme cuenta en qué lugar de Managua estaba el palacio. Llamó Humberto Ortega, le expliqué, y Humberto me ordenó que tomara el mando político-militar de la acción, que se terminaran las negociaciones, y tomé el mando político-militar, mandé a parar las negociaciones e impuse la decisión de que o Somoza cedía ya o empezaba a matar diputados. Fuimos en los buses hacia el aeropuerto. Recuerdo que había mucho entusiasmo de parte de la juventud vitoreando al comandante Edén Pastora y a todo el comando. Fue un triunfo, los seguían unos en bicicleta, otros en motocicleta, otros en carro, y los que no tenían carro a pie. Y el comandante Edén Pastora se veía muy contento, solo se oía la voz de la comandante Dora Telles que decía: atentos, que todavía estamos en campo enemigo. Juventud de Nicaragua, si anida en tu corazón ser soldado, alístate en la Guardia Nacional, brazo armado del pueblo, donde recibes escuela, hospital, comida. La represión que se dice es la defensa que hace el ejército de su soberanía, de sus instituciones, ¿ve? Pero no tiene las características, ¿cómo te pudiera decir? Es decir, lanzar bombas, atacar un cuartel pequeño. Todo eso sucedió en toda la República. Señor presidente, algunos miembros de la oposición le han pedido que dimita. Sí. ¿Podría decirnos cuál es su reacción a semejante petición? Ninguna. ¿Podría ser un poco más explícito? Sí, diré que no. La terquedad de mi primo de no llegar a una solución y del gobierno de Carter de no encontrar un acomodo, ¿verdad?, fue el que llevó al caos, creo yo. La gran ofensiva del Frente Sandinista de Liberación Nacional se ha desatado. Nicaragüenses, a la banda, nicaragüenses, a las armas. La insurrección de todo el pueblo triunfará. León inició la insurrección el 4 de junio. ¡Ahí te va tu caramelo! Y ya para el 20 de junio nosotros habíamos logrado tomar el comando. Y el 7 de julio estábamos tomando el Fortín, es decir, León se liberó muy rápidamente la ciudad. La Dirección Nacional Conjunta en su última comunicación nos transmitía una serie de consideraciones y estimaba que era conveniente pasar de inmediato a evaluar los acontecimientos para estudiar y determinar cuándo estallar la huelga general, entendiendo esta como el preludio de la insurrección en todos los frentes de lucha. La insurrección aquí no fue espontánea, de repente la gente se alzó y ¡pum!, Somoza se cayó. No. Fue una cosa completamente dirigida, una estrategia además mayor, donde el Frente Sur jugaba un papel importante de fijar fuerzas, las fuerzas más importantes de la dictadura militares, pues, ¿no? Y nosotros planificamos en Managua, ¿verdad?, dónde iba a ser la parte de Managua que nos íbamos a tomar, ¿verdad?, por qué razones, dónde pasaban los cauces, para evitar el paso de tanquetas por ahí, por los cauces que nos protegían, pues, como barricadas naturales, pues, obstáculos naturales. Yo en lo personal le puedo decir, jamás rehuí ningún combate. Yo en lo personal jamás dejé una posición que fuera ocupada por ellos. Lo contrario, nuestra situación era profesional. El Zorro y el Danto son dos figuras relevantes en el Frente Norte, cada uno en su papel. Los dos grandes objetivos eran Estelí, Matagalpa, tenían complementariamente Cotal, y a partir de los dos grandes ejes de las tomas de las grandes plazas militares, se van al mismo tiempo desarrollando captura de plazas menores. Se captura Condega, se captura Sébaco, la Trinidad, la Concordia por el comandante Omar Cabeza,
nosotros vamos liberando Muy, Matiguá, Río Blanco. Y los combates eran agarrados de la cintura. Nos veíamos de trinchera a trinchera, nos insultábamos verbalmente con las palabras nuestras de los nicaragüenses, hijo de tal por cual, y verbos va, verbos vienen, nos gritábamos, nos insultábamos, y ahí va, son Chabela, Vamos a pelear. Combatimos fuertemente, como te digo, en León, aquí en Managua, inclusive en los barrios Santa Rosa, fue muy fuerte. A los terroristas que ocupan Bello Horizonte y colonias vecinas, si quieren conservar sus vidas, depongan sus armas, déjenlas abandonadas y entréguense. La Guardia Nacional les garantiza sus vidas. Y habían abusos, claro que habían abusos, ¿por qué lo voy a negar? Teníamos que romper esa puerta y sacarlos a como diera lugar, o ellos nos rompían la madre a nosotros. Por ejemplo, en Ciudad Jardín fue brutal, imagínate vos de que al capitán Samson le quitaron una tanqueta, ¿por qué? Para evitar no disparar a la casa donde estaban, que la población civil, que los niños, las mujeres, porque los simpatizantes salían con los niños, las mujeres embarazadas, entonces era un escudo humano que ellos utilizaban para detener a la guardia. Le quitaron un tanque a uno de los capitanes más bravos que teníamos, que como es Ronald Sanson, y se lo quitan. ¿Qué tuvimos que hacer? Se los íbamos a dejar, tuvimos que entrar tierra arrasada para recuperar el tanque y sacarlo, porque ellos tenían una clave cuando llegaba la policía y otra cuando llegaba la EBI, porque de largo no conocía porque andábamos con casco israelita. Si era la EBI la que iba a entrar, ellos ponían alguien en una esquina y ponían a todo volumen con la luna llena bajo las estrellas, entonces todo el mundo se escondía, pero cuando ya la policía le ponían como cualquier canción, ¿verdad? Porque a la policía no le tenían miedo, pero la EBI era una fuerza de choque debidamente entrenada, entonces nos tenían pavor. Nosotros no vamos a reconocer a ningún sucesor del régimen somocista, porque todas las fuerzas democráticas del país han constituido a este gobierno de reconstrucción nacional, que es el que representa los legítimos intereses del pueblo nicaragüense. Nos pusimos de acuerdo en integrar esa junta dentro de un documento que es clave en la historia de Nicaragua y que es clave para lo que va a pasar luego. Es el Programa de Gobierno de Reconstrucción Nacional, sentado sobre 3 bases, ¿verdad? Un no alineamiento en política exterior, una economía que iba a ser una economía mixta, parte privada, parte estatal, y un pluralismo político donde podíamos participar todos. Es decir, nosotros quedamos con el doctor Urcullo y con PSUL, el gobierno americano, de que Chico Urcullo iba a ser presidente nada más por 24 horas. El Congreso lo escogía él, y entonces él iba a llamar a una pacificación nacional, iba a llamar a un conjunto de formar un gobierno en el cual, en esa lista de gobierno, de los que estaban de los 12 solo figuraban 2 personas, doña Violeta, ¿verdad?, y Ramírez. No había ningún sandinista. En un momento se discutió una pretensión del negociador de los Estados Unidos, Bowler, de ampliar la Junta de Gobierno a 12 miembros, pero esto era una locura. Y al final ellos no tuvieron más que aceptar que la Junta de 5 miembros es la que integraba todos los equilibrios que se necesitaban y representaba a todos los sectores que deberían estar representados a la cabeza del gobierno. Como presidente de la República, excito a las fuerzas irregulares a deponer las armas, no ante nada ni ante nadie, sino ante el altar de la patria. Nos fuimos al búnker y entonces ahí estaba el general Mejía y ahí llegó Chico Urcullo, y me acuerdo que el general Somoza ahí donde le dijo: Mejía, te le dio dinero en Córdoba, anda siempre dinero para que le dejes a tus oficiales y le dejes a la gente, le dice, ¿verdad? Y le aconsejó pues que continuara y que se hiciera lo que se había pactado con el gobierno americano. Pido que me comunique con el cuartel de la Guardia, con el búnker. Entonces él me comunica con el general Federico Mejía González, que en aquel tiempo era coronel. Recuerdo que yo le digo: coronel Mejía, ¿cómo está usted? No, me dice: general, no sabía que lo habían ascendido porque lo acababan de ascender en ese momento. Y entonces ya comenzamos a hablar, yo le explico de que hay que rendirse, que ya no hay nada que hacer, que saquen a Urcullo de ahí para que se termine la guerra. Él me dice que no puede. Cuando nosotros llegamos, Somoza no se levantó vuelo porque él quería que nosotros nos fuéramos, hasta que le dijimos hasta que nos dijo: apúrense, porque no nos íbamos, porque yo estaba metiendo gente hasta el que cupo un avión. Todo yo metí el que llegaba ahí,
¿verdad? Y uno, nada más, que nos fuimos nosotros, y era de carne, era bien de carga, no habían asientos sentados en el suelo. Somoza se va el 17 de julio, la Junta está lista para entrar a Managua y cumplir con lo acordado. Y es que en el aeropuerto Urcuyo, al salir del país, entregaría los poderes a Monseñor Obando, el arzobispo de Managua, que a su vez los entregaría a la Junta de Gobierno. Esto no ocurrió porque Urcuyo se negó en último momento a cumplir su palabra de renunciar e irse del país, y por lo tanto apresuró nuestro viaje no a Managua, que ya no podía ser, sino a la ciudad de León. Son 2 aviones que salen de una base, de base 4 en el aeropuerto Juan Santamaría de Costa Rica, con pleno conocimiento del gobierno del presidente Carazo de ese entonces. Volamos sobre el Pacífico y entramos a León. Fuimos a esta ceremonia en el Paraninfo de la universidad, que para mí tenía mucha significación, y ahí la Junta tomó posesión de su cargo, proclamó a León como capital del país, y al día siguiente, cuando las fuerzas guerrilleras comenzaron a entrar a Managua, una de las cosas que lograron fue tomar la estación de televisión, y entre lo que la televisión logró entonces ya transmitir fue la primera imagen que veíamos de Sandino en la televisión de cine, en un viejo noticiero de Moviton, de Sandino quitándose y poniéndose el sombrero y con la música revolucionaria. Esta fue la prueba más palpable de que Somoza era ya un recuerdo nada más en la historia del país. Me llevaron al búnker, ahí estaba el Estado Mayor. Ellos me dijeron, usted va a tomar el poder. Hombre, yo no, he estado mediando. El poder pues tiene que tomarlo un laico, ¿no? Yo siempre soy consecuente, que no me toca a mí. Pero que dicen que usted va a tomar el poder momentáneamente y enseguida lo va a entregar a los sandistas, pues eso no. Yo lo que puedo es mediar. Entonces ellos me dijeron, trate de mediar, y me llamé a Telcor que me comunicaran con el general Humberto Ortega, que estaba en Costa Rica, pero ya me respondió no la Guardia, sino me respondió un miembro sandinista, y habían tomado el palacio. Entonces le dije yo a uno de los generales que estaba ahí, ya no está el Telcor en manos de usted. Así es, carnal, me dice, la guerra hoy está en manos de ellos, mañana estará en manos nuestras. Ya se perdió, pero puede ser que mañana esté en manos nuestras. Fulgencio Larga Espada recibe, pues, retoma las conversaciones, y a él se le dicta el comunicado de rendición de la Guardia, que él lee finalmente como a las 2 de la mañana del 19 de julio, y ahí culmina, pues ese es el acta formal de rendición de la Guardia. Aquí Nicaragua Libre, 20 de julio de 1979. La libertad tuvo hoy un nuevo significado. Dio la mano a la democracia ante el júbilo desbordante de un pueblo que sepultó a una dinastía de 42 años, 6 meses, 16 días. El búnker estaba básicamente vacío. Lo que encontramos ahí fueron cantidades de cajas de armas nuevas sin abrir, una gran parte de ellas de procedencia israelí, y encontramos uniformes botados en todas partes. La Guardia se cambió los uniformes rápidamente, incluso fue dejando uniformes botados en las calles, y estaba todas las instalaciones intactas. Es decir, el efecto de sorpresa, creo yo, fue demasiado grande. Salí por mar, salimos lanchones diferentes, salimos de verdad en barcos de muy poca seguridad, pero lo hicimos, salimos todos, armas completa, nuestro personal, heridos en ese momento, y también gente que estaba al lado de la Guardia Nacional de Nicaragua, que se fue con nosotros. Me acuerdo que detrás del escritorio de Somoza había un radio, un gran radio, pues, ¿no? Todavía habían varios cuartelitos aislados reportándose, ¿no? Preguntando, ¿qué está pasando? ¿Cómo estamos, no? ¿Ya? Uno de ellos, el de San Carlos. ¿Ya? Todavía despistados, pues, o sea, entonces lo que hicimos agarrar el micrófono y decirles, te olvidaste, pues, aquí no te rendí, correte o algo, porque aquí estamos ya en el mero búnker, pues, ¿no?
¿Y qué vamos a hacer? No me voy a quedar ni... Yo no soy Bonaparte para quedarme aquí peleando en Waterloo. Absolutamente, pues nada más que con los que andaba puestos. ¿Y a qué hora? Salimos hoy mismo. Fuimos al aeropuerto. De ahí nos montamos en un avión, un transporte norteamericano militar, y aparecimos en la base aérea de Homestead, en Miami. Venía cansado, agotado. Me cuesta a veces realizar ese momento. Sí oía el grito de cero, de cero, de cero. Definitivamente era la figura más importante en ese momento. Y eso no es que estoy descubriendo el agua tibia, ni es que me estoy echando flores. Es verdad. Recuerdo que esa vez dije, estaré ojo avisor para que la revolución no se mediatice ni se traicione. Yo en realidad creo que el que no tiene sueños ambiciosos no tiene logros moderados. Es decir, el que tiene sueños mediocres tiene logros ínfimos, ¿verdad? Que ni siquiera vale la pena de contar. Yo creo que una revolución tiene los sueños que los oleadas sociales da. Es decir, la revolución tenía los sueños que teníamos todos los nicaragüenses. Cada quien tenía un sueño diferente, si vos querés, pero la revolución encarnaba todos esos sueños, y esos siempre son sueños enormes. Miles, millares, incontables personas nicaragüenses que llaman a la patria libre, que inician a partir de hoy una tarea, la tarea más bella, levantar de entre las cenizas un país que quedó destruido. Todo era confusión. No sabíamos cómo se gobernaba, cómo se ordenaba esto. La Dirección Nacional empezó a dar los primeros pasos con la Junta de Gobierno. Esta fue una de las primeras experiencias, vivir los momentos en que el caos comenzaba a aplacarse y se iba creando una sola autoridad nacional. Es una luna de miel que probablemente de 30 días, una cosa así, donde todos estamos, y además donde yo estoy sintiendo que el documento clave, insisto, es el programa de gobierno. Pero ya uno comienza a sentir que ese programa de gobierno paulatinamente es puesto en el cajón del olvido. Yo creo que las contradicciones fundamentales se dieron cuando la Dirección Nacional del Frente Sandinista acaparó las decisiones estratégicas en el país sin consultas con la Junta de Gobierno. Entonces esto comenzó a crear obviamente distanciamientos, tensiones y contradicciones con quienes no eran miembros del Frente Sandinista. Pero un gobierno revolucionario que hace una gran reforma agraria, emprende una enorme reforma agraria, cambia completamente el ejército, destruye la Guardia Nacional y establece un nuevo ejército, organiza una policía propia, tiene un poder estatal tan fuerte como el que tenía la revolución, y además cambia la naturaleza de las relaciones sociales, cambia las reglas del juego. Todo eso es un trastorno tremendo en una sociedad y engendra contradicciones. Incluso se llegó a extremos de confrontación, como una que hubo en León muy completa, donde con los leoneses ricos, ¿no? Donde Daniel perdió los estribos, ¿no? ¿Y qué pasó? Porque les dijo, hijos de puta burgueses, y se salió. Nosotros, como Frente Sandinista, teníamos en las cartas, los documentos de Carlos Fonseca, el ideal de la transformación de un país siempre, fundamentalmente pensando en la mayoría, los pobres, la transformación política fuera del somocismo para poder, a través de estructuras que podríamos de alguna forma llamar socialistas, en vez de ser la campaña de alfabetización un esfuerzo social para levantar la educación de los que no sabían leer ni escribir, lo que pretendía era manejar y politizar a la juventud nicaragüense, que eran los alfabetizadores. Era una entrega total, una entrega sin pensar en qué nos podía pasar, sino que era la entrega de corazón, porque la teníamos, y es algo que
que a la vez uno lo siente de repente los recuerdos que se le vienen de tanta losadía que teníamos en ese momento. No hubo manipulación, no hubo lavado de cerebro, hubo un proceso educativo con consecuencias políticas. Y opino, sin embargo, que el pueblo más que nunca hoy escribe con buena ortografía. El Ministerio de Cultura, la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura, la Alcaldía de Managua y todas las instituciones tenían departamentos de cultura que investigaban, que promovían, que hacían museos, hacíamos conciertos, y todo eso era voluntario, la gran mayoría, porque era una locura. La carta también es tremenda. Por mi mente pasan muchos pensamientos que a veces me entristecen, digo en la carta. Tuve que esperar condiciones que me permitieran marchar. Espero que un día la historia reconozca el papel político-militar del Frente Sur, Benjamín Celedón, trampa estratégica del Frente Sandinista. Digo cosas tremendas que solo el Frente los entendió. El Frente llegó a tener la virtud de poner a todo el mundo en contra. Algo lamentable. Las enormes confiscaciones a gente que ya no era o nunca había sido somocista, es decir, ya los que afectaron, no diría yo con el decreto 3, pero sí con el decreto 38, con la ley de los ausentes y muchas de las propiedades que quitaron para reforma agraria. La verdad es de que lo que hicieron fue colapsar la producción, forzar la salida de mucha gente al exilio, empresarios, técnicos. Yo recuerdo en Monimbó, pues allí una cosa fea, fuimos atacados, y yo por gracia de Dios no perdí la vida, porque en el momento de la misa llegó un grupo de personas del frente, se enfrentó con la feligresía, y después digo, voy a salir, me dijeron, no salga porque ya hay varios heridos. Por cierto, pasaba un bus, y una piedra solo me quitó el solideo. Y me salvó Dios, porque una viejita me dijo, te matan, papito, y me agarró la viejita, pero por cuenta me hizo agachar la cabeza y me quitó, a mí no me golpeó, solo me rozó el pelo. Tomé el bus y sí, el bus me llevó por allá y quedé ahí por San Jerónimo. Se oyen los gritos, poder popular, poder popular. Se fueron poniendo las cosas tensas. Después vino el caso de Monseñor Luismar Carballo. ¿Te conocen ustedes? Se puso tenso la cosa y se llega a una tensión muy alta cuando viene el Papa, que sucede. El periódico entero se tenía que mandar a una oficina, a la dirección de seguridad, qué sé yo, ¿verdad? De medios, a la dirección de medios, sí. Y entonces ahí parece que lo leían completito hasta los anuncios, en detalle, todo. Y luego este periódico regresaba tachado, lo que no podía salir, y con unas hojas en donde escribían los títulos que no podían salir o las informaciones que no podían. Toda revolución conlleva la posibilidad de una contrarrevolución, especialmente si la revolución es violenta, es represiva, quita libertades en vez de darlas, y eso fue lo que hicieron los sandinistas, pues. Desperdiciaron la gran oportunidad de tener un pueblo apoyándolos. Tomás Borges dijo, recién triunfó el Frente Sandinista, de que aquí tenía que haber contrarrevolución, ¿verdad? Y el mensaje lo entendieron los mismos guerrilleros sandinistas. Pedro Joaquín González fue el primer guerrillero sandinista que se volcó en contra del régimen sandinista. Había sido un guerrillero con una trayectoria de 20 años durante el sandinismo, compañero de Germán Pomares, y él fue el primer guerrillero antisandinista que se concentró en la zona de la Segovia, en Quilalí. Yo soy el responsable de que la CIA se haya metido en Honduras. Digamos, no porque quise, sino que porque los gringos lo hicieron. Porque yo me fui de aquí con el 380, con el general Mejía, que lo teníamos estaba en Brasil, y con el que había sido segundo comandante de la EBI y varios oficiales. Yo me fui para donde Stroessner, y ahí es donde Stroessner nos dio consejo y nos mandó para Argentina. Ahí es donde Argentina comienza y quedamos en un arreglo, tratamos que el 380 va a ser el comandante.
Una ayuda que yo recuerdo, y por dar un ejemplo, una ayuda de, supongamos un ejemplo, de 100 millones de dólares, lo que llegaba a la guerra eran tal vez 15, 20 millones de dólares. El resto se iba en asesores y en compañías fantasmas, etcétera, de las mismas organizaciones que daban la ayuda. Para los Estados Unidos, Centroamérica era un lugar donde tenían que afianzar en su traspatio su control. Los comandantes, por su parte, creyeron que tenían una misión, que no se trataba simplemente de llevar a cabo una reorganización radical social de Nicaragua y de su economía, sino, y en esto quizás se exageró, trascender esa misión hacia El Salvador. La revolución estuvo sometida a una guerra de agresión que la administración de Ronald Reagan organizó, diseñó, estimuló, financió y armó, ¿verdad? Y esa guerra tuvo un costo enorme y esa fue la estrategia norteamericana, empobrecer al país y empobrecer a los nicaragüenses. La estrategia que estaba detrás, la mano pachona que maneja tantas cosas, usaba como una fuerza de desgaste, eran los principios de una guerra de baja intensidad, que el objetivo no es ganar. Así llegaron a decir algunos que unos ponían los dólares y otros poníamos los muertos. La ayuda norteamericana, que creo que en esos años, si sumamos de 81, cuando se inicia más o menos 82 hasta 88, creo que ascendió a 189 millones de dólares. La estrategia era no derrotar militarmente al sandinismo, eso siempre estuvimos claros desde el inicio, de que no estábamos luchando nosotros por el poder, estábamos luchando para cambiar el sistema en Nicaragua. No, que la contra sola ella pudiera ganar, lo mirábamos muy difícil. La contra, las acciones más relevantes que llegó a hacer fue la toma de las minas y una incursión que hizo a la Trinidad, Sébaco, esos pueblos más cercanos, que fueron repelidos contundentemente. Porque la guerrilla estuvo dentro de Nicaragua, los campamentos de entrenamiento y de donde salían y donde llegaban al descanso eran en Honduras, pero la lucha se daba aquí adentro de Nicaragua. Fue necesario implementar el servicio militar patriótico. No se le podía hacer frente a un conflicto de tal magnitud con servicio militar voluntario. La presión internacional alrededor sobre todo de los países que aún mantenían su ayuda, la línea socialdemócrata, ¿verdad? Y comienzan a presionar porque se den elecciones. La decisión que finalmente se tomó fue la de seguir en Nicaragua con un sistema presidencialista como es tradicional en toda América excepto en el Canadá. Es decir, elegir un presidente, un vicepresidente y una asamblea legislativa. Y al final se dan elecciones. Pero te digo, esas elecciones no hubieran sido completas si se hubiera dejado participar en realidad la oposición. Pero donde llegaba Arturo Cruz, que iba a ser el candidato, por cierto, manejado por la CIA, como él mismo lo acaba de confesar en sus famosas declaraciones que publicó el Nuevo Diario. You voting tomorrow? Are you voting tomorrow? No, I am not going to vote tomorrow. Why are you not voting? I am not voting because I consider that the elections tomorrow are not legitimate, and I consider therefore my duty as a citizen not to vote. Nos interesa que vote el pueblo, independientemente del partido por el que le den su voto. Eso es lo que más interesa. De manera que la elección del 84 es una especie de línea divisoria entre lo que pudo ser y lo que al final fue, porque el Frente Sandinista se empecinó en darle una coloratura que no respondía a la receta mágica que se había propuesto en toda la entrada, que era el pluralismo triple: pluralismo económico, pluralismo político y pluralismo internacional. Y ahí hubo una actitud cerrada de que aquí se hace lo que yo digo porque yo gané la guerra, y lo que se hace con balas no se deshace con votos. Hubo 7 partidos políticos que fueron a las elecciones. Lo que pasa es que, como los aliados principales de los Estados Unidos no fueron a las elecciones, tiende a decirse de que fuimos solos a las elecciones, pero había 8 partidos participando ahí. Los conservadores tuvieron una proporción muy importante de escaños en la Asamblea Nacional, y los demócratas cristianos también, e influyeron, yo diría de manera notable, en la Constitución de 1987.
En la constitución que ellos hicieron en el 87, que se promulgó ya en el 87, se abrió formalmente dentro de la constitución el pluralismo político en Nicaragua. El desarrollo de ese pluralismo político fue obstaculizado como partidos opositores, obstaculizados pues por ciertas actitudes que se dieron pues de represión. Y organizamos el servicio militar patriótico, que es lo que nos dio fuerzas para pelear, y las equipamos y recibimos apoyo importante con helicópteros y movilizamos pues la fuerza, y paramos en 30 la costa, militarmente, la sembramos completamente, y cada vez que se metíamos la sacábamos a Honduras. Dirección a la derecha, un solo, a la cama que le caiga. En ese momento, creo yo que claro, se llegó a eso con dos condiciones. Uno, el inicio de un agotamiento por parte de ellos y de nosotros. Y segundo, unas condiciones internacionales de los acuerdos. Bueno, la realidad es que las operaciones militares, ellos nunca nos ocasionaron mucho daño, ¿verdad? Las bajas fueron de ellos, siempre que ellos ejercieron una operación militar, y eso se pudo demostrar en la operación Dante 88, ¿verdad? Los muertos los pusieron ellos. Sí es cierto que nosotros nos mirábamos obligados a replegarnos a zonas seguras, ¿verdad? En muchísimos casos hasta territorio hondureño, pero era tratando de protegernos físicamente la vida de nuestros soldados. No significaba para nada una derrota militar. Hubo etapas en los años 87, 88. Teníamos un convencimiento de que eran capaces, ya por el nivel de involucramiento que había, por el nivel de obcecación que tenía Reagan, ¿verdad?, de que intentaran una operación militar contra nosotros, pues no. Y sí nos preparamos. Sabíamos que la 82 División Aerotransportada iba a desembarcar en el triángulo entre el Tipitapa, Managua y Masaya, en ese triángulo que es un llano, para tomar el aeropuerto. No quiero ni pensarlo eso, pues, porque hubiera sido terrible. Terrible. Nosotros teníamos algunos planes de expandir la guerra por Centroamérica. No nos iban a detener la frontera. Teníamos previsto unidades que salían para Costa Rica, pues, y unidades que salían para Honduras. ¿Verdad? Y a El Salvador a pegarse con los guerrilleros salvadoreños. Pues, o sea, era un plan. La estrategia nuestra de defensa era una estrategia bastante irregular de defensa, no regular de defensa. Es decir, que agarre, que tomen, pero no van a gobernar aquí, pues, ¿no? Ambas partes son obligadas por las circunstancias a buscar una solución pacífica. Ambas han sido abandonadas. Las dos potencias se han entendido. Quedemos claros de eso. A nosotros, doy testimonio que en una reunión del más alto nivel con de las partes norteamericanas que participaban, cuando yo pregunté cuál era el paso siguiente, con toda tranquilidad y frialdad escuché: están abandonados a su propia suerte. Y eso es posiblemente lo que ocurrió al otro lado. Si no, tal vez eso se hubiera prolongado más. Yo creo que nosotros, cuando nos encontramos en una circunstancia que la única forma de resolver los problemas era entre nosotros mismos, tuvimos la decisión todos de comenzar el proceso de paz. Y ahí, cuando yo tuve la oportunidad de estar frente a frente del general Humberto Ortega, del general Joaquín Cuadra, de muchos otros que participaban del lado sandinista, me di cuenta en la lectura en los ojos y la realidad que si nosotros no hubiéramos sentado a hablar antes, hubiéramos evitado enormes y terribles consecuencias para nuestro pueblo. Las tropas nunca estuvimos de acuerdo con la firma de Zapua, porque Zapua fue una negociación que la hicieron los políticos nuestros, no participó ahí el alto mando militar. En el contexto del plan de paz centroamericano, nosotros comenzamos a vislumbrar definitivamente de que al final de la guerra era en una mesa de negociación y no pisando el cadáver de tu adversario o de tu enemigo. Recuerdo que el comandante Daniel Ortega vino aquí, sentó allí, estuvimos 3 horas. Él me ofreció que yo fuera presidente, el comandante Daniel Ortega en ese tiempo, de la Comisión de Reconciliación. Yo gocé cuando sentaron, difícil al principio la mediación, porque el frente no quería estar bajo el mismo techo
donde estaba gente de la contra, ni la contra quería estar, entonces era difícil, pero cuando se logra que ellos se sienten frente a frente, entonces el diálogo corrió y gracias a Dios pues se llegó a alcanzar la paz que tanto estábamos anhelando. Quiero expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que el presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Se desplomaron a principios de los 80 los precios del café y el algodón principalmente. Nicaragua dejó de exportar carne al mercado americano y azúcar porque vino el bloqueo. Eso fue un golpe muy fuerte para la economía. Venían quitándoles a los productores la tierra, a los industriales las fábricas, nacionalizaron el comercio exterior y eso significó la desarticulación total de la economía de mercado y al mismo tiempo pues puso la riqueza del país en las manos de una administración burocrática. Y esto lo que significó pues fue que tuviera que construirse una economía de guerra sin una retaguardia productiva de ninguna manera. La economía entra a ser una economía de guerra y quien organiza la economía de guerra es el Estado. Un elemento de esa economía es el racionamiento. Y primero hubo una canasta, que ahí anda históricamente hablando que todo el mundo quiere 52 productos en su canasta. Después fuimos reduciendo esa canasta para poderla ejecutar, hasta que quedamos en el AFA. El AFA fue arroz, frijoles, azúcar. Es decir, quedaron 3 elementos, pero se le trataba de garantizar a todo el mundo. Ese es un mecanismo de racionamiento. Pero un mecanismo que, estando en situaciones de guerra, también tiene un contenido y una intención de justicia social. Las filas que vos mirabas, la escasez, los racionamientos, son los mismos que vos miraste en Alemania, miraste en Francia, miraste en Inglaterra, miraste en Japón, miraste en los Estados Unidos. En Estados Unidos hubo racionamiento de gasolina cuando estaba la guerra. En Alemania la gente se alimentaba de las cáscaras, de las papas. Las exportaciones terminaron al final de los 10 años en un nivel de alrededor del 40% de lo que eran antes. Y el ingreso per cápita de los nicaragüenses en 1990 era el 40% de lo que era antes, con lo cual la pobreza aumentó de manera galopante. La reforma agraria era uno de los grandes postulados de la revolución. ¿Cuáles fueron los grandes problemas? Al campesinado no se le dio la tierra, no se le dio un título de reforma agraria, sino que se le asignó. Y cuando se asigna, el campesino interpretó, bueno, me la asignaron, me la pueden quitar. Se hizo un modelo que chocaba con la realidad del campesinado. Nosotros sabemos que los campesinos somos individualistas. Y cuando vos metiste en una cooperativa sectores, diferentes estratos, sin hacer una selección verdadera, eso realmente creó problemas serios. Yo no digo que no se hayan cometido errores aquí adentro, probablemente un exceso de carga ideológica sobre la economía y sobre la sociedad de verdad, pero el factor externo fue el que creó esta guerra y a su vez el radicalismo ideológico nuestro aquí terminó de complementar el asunto. Y en condiciones de pobreza, en condiciones de guerra, la opción que una mayoría del pueblo creyó era la más conveniente, era una opción como doña Violeta, que esto no significara un confrontamiento con los Estados Unidos. La administración Bush había dicho que si ganaba los sandinistas iba a seguir la guerra, que si ganaba doña Violeta no iba a seguir la guerra, es decir, el gobierno norteamericano planteó un chantaje de vida o muerte al pueblo nicaragüense. Una cantidad de familias, de madres que perdían a sus hijos, que iban a la guerra, como dicen, como venían los de allá, iban los de aquí, y el resultado eran muertos. Nadie le gusta, ¿entendés? Tener una guerra y que sus hijos estén muriendo. Una juventud que se estaba sacrificando. Comenzó a cundir la desesperanza. ¿Hacia dónde conducía esto? ¿Cuántos más vamos a morirnos en esto? ¿Cuántos más vamos a tener que seguir sobre todo los sectores medios, los sectores más altos, en las crisis económicas? El golpe de febrero de 90 fue un masazo que el Frente Sandinista, nosotros lo esperábamos nunca, pues. Pero era ya
una manifestación clara y precisa de lo que se había venido gestando. El pueblo ya no quería más muertos, ni quería más caos económico. La lección que debemos haber aprendido es de que una nación pobre como Nicaragua tiene para su desarrollo que ser amiga de todo el mundo, porque definitivamente no tenemos el tamaño, ni la riqueza económica, ni los recursos naturales para enfrentarnos con nadie, menos aún con potencias como Estados Unidos. Se requirió una revolución de izquierda para que aquí saliera un ejército nacional. Segundo, en el plano democrático formal, las primeras elecciones libres en la historia de Nicaragua y traspaso pacífico del poder se da consecuencia de la política sandinista. Y tercero, en el orden cultural e ideológico, que aquí tenés una población que no se va a dejar mangonear nunca más. Y además una cosa muy importante, el pueblo nicaragüense aprendió el concepto de que tenía derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, y que esos derechos los puede pelear, se organizó para esos derechos, para pelear esos derechos, y yo creo que esa es la conquista fundamental de la revolución.